El Señor les bendiga, hermanos. Hoy quiero compartir un mensaje con ustedes que lleva por título El velo de la mujer, o de la mujer cristiana. Este tema del velo de la mujer es un tema que no está de moda, no está de moda, pero es bíblico 100%, tiene fundamento bíblico, histórico bíblico 100%. Hace, hermanos y hermanas, 60, 70 años atrás, lo normal era ver todas las mujeres con velo en las iglesias. Lo anormal, lo que no se veía nunca era una mujer sin velo en las iglesias. Hoy en día todo está de patas arriba. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hoy en día es al contrario de hace medio siglo atrás. Hoy en día en la mayoría de las iglesias todo el mundo, todas las mujeres van sin velo. Mientras que hace medio siglo atrás era al contrario, todas iban con velo. Hoy lo normal, lo habitual es, como digo, ver las mujeres sin velo y tenemos que recuperar el modelo de vestimenta decente. El velo en la mujer cristiana es 100% bíblico y desapareció de la cabeza de la mujer, el velo desapareció de la cabeza de la mujer hace medio siglo por culpa del feminismo y del modernismo y de las modas actuales. El modernismo, el feminismo. Ustedes saben que el velo implica sumisión, significa sumisión de la mujer a su cabeza, que es su marido. Implica humildad y debe tenerlo también por causa de los ángeles, dice la palabra de Dios, como veremos a continuación. Y como el velo va contra el principio de la igualdad que defiende el feminismo, y ese principio de la igualdad es lo más antibíblico que existe, porque Dios creó al hombre y a la mujer diferentes. Son diferentes y son complementarios, pero el modernismo y las políticas que se llevan a cabo por los gobiernos de las naciones hoy en día dicen que no, que hay que tener igualdad entre el hombre y la mujer, lo cual es antibíblico 100%. Es verdad que el hombre y la mujer en dignidad sí son iguales, pero en autoridad no lo son. Vamos a entrar un poco a examinar este pasaje de Primera de Corintios 11, porque algunos dicen, no, eso es del Viejo Testamento. No, está equivocado, está en el Nuevo Testamento, la doctrina del velo. Obviamente también en el Viejo, porque el Viejo y el Nuevo son dos partes comunes de una misma cosa. En Primera de Corintios capítulo 1 vamos a leer la versión Reina Valera 1960, pero también tengo aquí la versión internacional, la nueva versión internacional, que es una excelente versión, y aconsejo a todos los cristianos evangélicos que tienen la versión Reina Valera 1960 que compren también una versión de la nueva versión internacional de la Biblia, porque hay muchas diferencias y esto sería otro estudio, pero sí hay muchas diferencias. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 1 dice, verso 1 dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Fíjense que bien obedecía la iglesia de Corinto las instrucciones que el apóstol Pablo le había dejado. Pero quiero que sepáis, dice verso 3, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Sigue diciendo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. El varón tiene que quitarse la gorra, el sombrero o lo que tenga puesto en su cabeza para orar y profetizar. Si no, avergüenza su cabeza, que es Cristo. El verso 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es decir, el varón tiene que orar con la cabeza descubierta, mientras que la mujer tiene que orar con la cabeza cubierta para no afrentar a su marido, que es su cabeza.
Porque si la mujer no se cubre, dice el verso 6, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, el cubrirse, eso ya no es solamente del apóstol Pablo, sino que lo vemos en otros pasajes de la Biblia, como veremos a continuación. Verso 7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es decir, el ángel de Jehová, dice la Biblia, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y de las que le temen también. Obviamente el temor de Dios implica obediencia. Si una mujer es desobediente y no tiene temor de Dios y no tiene respeto por lo que dice Dios y anda con la cabeza descubierta y ora con la cabeza descubierta, pues podemos deducir claramente que carece de la protección de los ángeles. Los ángeles protegen a los y a las que están bajo la obediencia. Si están fuera de obediencia, no tienen protección. Entonces, aquí vemos que para no afrentar a su cabeza, que es su marido, y también por causa de los ángeles. Luego dice en el verso 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? O sea que en este versículo 11 y 12, donde habla de que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque también la mujer, como dice el verso 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Esto quiere decir que en todo lo que tiene que ver con respecto a la salvación del alma, tanto el hombre como la mujer deben de arrepentirse y deben de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. En dignidad y en todo lo que tiene que ver con respecto a la salvación del alma, el hombre y la mujer son iguales. Si cometen pecado, tienen que arrepentirse, pero en la autoridad no son iguales. Sigo leyendo. Dice el verso 13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Obviamente no. Es lo que viene desarrollando el apóstol Pablo en ese capítulo. Y sigue diciendo el verso 14, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es una deshonra para el varón el pelo largo. Por el contrario, verso 15, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y ahora viene aquí una línea en el versículo 15, la última línea del versículo 15, dice, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y algunos que no han hecho un exégesis correcto de la palabra de Dios, interpretan este versículo con esta línea, echan abajo todo el contenido del capítulo. Es decir, nosotros sabemos que un texto sin su contexto es un pretexto, pero hay personas que están a favor de que la mujer no use el velo, entonces se agarran como de un clavo ardiendo, se agarran de esa línea. En lugar de velo le es dado cabello. Ah, como ya tiene el cabello, pues no necesita el velo, dicen. Y así descontextualizan toda la palabra de Dios. Ignoran todo el capítulo por una línea. Pero yo les quiero decir a todas esas personas que basan su teología de que la mujer no use el velo y la basan en esa línea, decirles que están descontextualizando la Biblia, que con una línea están ignorando todo el capítulo, y además le quiero decir que esa línea en la versión Reina Valera 1960 está mal traducida, porque si nosotros cogemos la nueva versión internacional,
que es una versión excelente, y cualquier otra versión. Yo tengo en mi casa, como pueden ver aquí, tengo varias versiones de la Biblia. Tengo la Biblia de Jerusalén, tengo la Biblia Nácar Colunga, tengo la Biblia latinoamericana, tengo muchas versiones de la Biblia, y en las demás versiones de la Biblia, cuando vamos a leer esa última línea donde dice, en lugar de velo le es dado el cabello, las otras versiones de la Biblia traducen de la siguiente manera. Dice así: es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo, no en lugar de velo, sino como un velo natural que nace de la cabeza de la mujer. La cabellera es como un velo, no es que la cabellera sustituye al velo de tela, no dice eso. Lean la Nueva Versión Internacional y se darán cuenta. Lean la Biblia de Jerusalén y cualquier otra versión de la Biblia para que vean que no dice en lugar de velo, dice a modo de velo. Esta versión dice a modo de velo le ha sido dado el cabello, no en lugar de velo le ha sido dado el cabello, que es la mala interpretación, el pobre exégesis que hacen algunos, y después son capaces de decir, no, un texto sin su contexto es un pretexto. Pues oiga, un texto sin su contexto es un pretexto, estamos de acuerdo. Una línea que tiene una aparente contradicción, porque esa última línea en la versión Reina Valera, donde dice en lugar de velo le es dado cabello, eso es una aparente contradicción con todo el contexto. Entonces claramente la Biblia no se contradice. ¿Cómo va una línea a contradecir todo lo que está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo completo? Entonces queda claro que esa línea no fue traducida correctamente de los textos originales. En los textos originales la idea es a modo de velo, a manera de velo le ha sido dado el cabello. Y como a manera de velo le ha sido dado el cabello, entonces la mujer, precisamente porque tiene el cabello largo, debe cubrírselo con un velo de tela. Y el apóstol Pablo dice más, no queda ahí la cosa, dice en el versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso y quiere defender la idea de que la mujer no debe llevar velo, porque es a eso a lo que se refiere, no al hecho de ser contencioso, sino que si alguno quiere ser contencioso sobre este tema que se está desarrollando claramente, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿A qué costumbre se refiere? Pues a la costumbre de que la mujer viniera sin velo a la iglesia. Nosotros no tenemos tal costumbre. Es decir, en otras palabras, la costumbre nuestra es que la mujer venga a la iglesia con velo. Nosotros no tenemos tal costumbre, dice la palabra. Ni las iglesias de Dios, es decir, ni la iglesia de Corinto, ni las iglesias de Dios que estaban en todo el Asia y en todo el mundo conocido de aquella época. Nosotros no tenemos tal costumbre. Entonces, hermanos, quedamos aquí con que el velo es señal de sumisión, señal de humildad. El velo hay que usarlo por causa de los ángeles, como dice el versículo 10. El velo siempre se usó. Si vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, el primero de la Biblia, en el capítulo 24 y versículo 60, el versículo 64, Génesis 24, versículo 64, dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella tomó el velo y se cubrió. El uso del velo, Rebeca, eso era algo natural, el uso del velo. Rebeca tomó el velo, se iba a encontrar con su futuro marido, tomó el velo, dice la palabra, y se cubrió. Y si miramos Génesis capítulo 29, versículo 21, miren lo que dice. Ahí no se habla del velo, pero el velo está ahí, muy claro. Dice así la palabra.
verso 21. Entonces, Génesis 29, 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Es decir, Labán, el suegro de Jacob, lo había engañado, le había dado por mujer a Lea, la mayor, en lugar de Raquel, que era la menor, de la cual Jacob estaba enamorado. Y Jacob se casó con Lea y no sabía que se estaba casando con Lea, pensaba que se estaba casando con Raquel. No lo sabía. Jacob lo engañó. La pregunta obvia es: ¿cómo es que Jacob no se dio cuenta que se estaba casando con Lea en lugar de casarse con Raquel, que era la que él quería? Es obvio, el velo. Tenía el velo, la mujer tenía, Lea tenía el velo, le cubría la cabeza y le cubría también el rostro. No se le veían sino los ojos, porque si es un velo donde le ve la cara, Jacob no se deja engañar. Jacob dice: ¿cómo me voy a casar con Lea si yo a la que quiero y por la que te he trabajado 7 años es Raquel? ¿Cómo me vas a dar ahora a Lea? Claro, Jacob sufrió el engaño porque no se dio cuenta que se estaba casando con Lea en lugar de casarse con Raquel, todo por el velo. Y se acostó con ella y durmió con ella, y al otro día por la mañana fue cuando se vino a dar cuenta de que se había casado con Lea en lugar de con Raquel. La mujer estaba tapada. El velo, hermanos y hermanas, es una distinción del género femenino. Cuando usted ve a una persona transitando por la calle con velo, ya sabe inmediatamente que es una mujer. Hay un pasaje en la Biblia que está en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, que dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Entonces, el velo es el elemento de la vestimenta de la mujer más femenino que existe. El velo para la mujer. Y Dios quiere que la mujer se distinga del varón, que la mujer sea femenina 100% y que el varón sea varón 100%. Y la mujer tiene dignidad de mujer y el varón tiene dignidad de varón. Y el pastor que no predica todas estas doctrinas de la Biblia, como por ejemplo la decencia, la modestia, el pudor y el recato de la mujer cristiana, el velo y otras doctrinas cardinales, pues yo creo que se las tendrá que ver con Dios, con el príncipe de los pastores, y se arriesga a perder su salvación y que su parte sea quitada del libro de la vida, porque lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 22 y versículo 18 y 19, esto va para los pastores, como el pasaje de Ezequiel capítulo 3 de la Atalaya. Esto va para los pastores, capítulo 22 del libro de Apocalipsis, versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo dice Dios, no se le puede quitar, no se le puede añadir. A veces hay cosas en la Biblia que son duras, fuertes, nos duelen, nos ofenden. Jesucristo dijo: entrad por la puerta estrecha, caminad por el camino angosto. Uy, eso no es nada fácil. Carnalmente es muy difícil, no se puede. Tiene uno que agacharse, humillarse. Entonces aquí la palabra dice que el que le quite o le ponga,
y los pastores tienen que predicar el evangelio completo. Un pastor que predica 99%, pero dice esta doctrina del velo vamos a quitarla porque esto no se usa, ya esto no está de moda, que patatín, que patatán. Bueno, pues ese pastor se arriesga a perder la salvación de su alma. Ahí lo dice el versículo 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, quitar, dejar de predicar algo que contiene la Biblia porque no se usa o porque no está de moda o porque a la gente no le gusta es mutilar la palabra de Dios. Muchas personas llenan las iglesias y cuando se les predica un evangelio agradable a la carne, están felices y contentos, pero cuando se les predica un evangelio puro y completo, suelen huir de la iglesia. Evangelio completo es lo que hay que predicar. No se puede omitir nada, no se le puede quitar nada. La mujer cristiana no debe sentirse, también quiero decir esto, la mujer cristiana no debe sentirse acomplejada de llevar el velo y de vestir decentemente y de llevar su cuerpo tapado con vestiduras femeninas. No se acompleje por eso, no se sienta mal, al contrario, siéntase feliz, contenta, hermosa, que está glorificando al Señor. La mujer cristiana debe espantar esas voces del enemigo que vienen a ridiculizarla, diciéndole que parece una monja y que vive en la Edad Media y que está feísima. Fuera todos esos pensamientos, porque eso los trae el diablo para acomplejar a la mujer y para que la mujer no viva y no vista con el modelo de la palabra de Dios. La mujer cristiana debe mentalizarse y hablarle a su corazón y decirle a su corazón, soy una hija de Dios, por lo tanto no puedo vestir como las mundanas, voy a vestir como una cristiana, me visto con honra y hermosura para mi Dios y exalto así el nombre del Señor, como dice en el libro de Éxodo capítulo 28, Versículo 2, las vestiduras del sacerdote, que sobre esto estoy preparando un estudio también muy interesante porque Dios fue muy específico a la hora de decir qué tipo de vestiduras tenía que usar el sacerdote y el sumo sacerdote, los colores de las vestiduras, el material con que se confeccionaban las vestiduras, todo responde a un propósito perfecto de Dios. Si ustedes miran en el capítulo 28 del libro de Éxodo y el versículo 2, dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, para honra y hermosura. Dios quería que a él se le honrara con honra y con vestiduras decentes y hermosas. La mujer cristiana con sus vestidos decentes está predicando sin hablar. Está predicando sin hablar con su modestia, con su decencia cristiana. Las mujeres mundanas se quedan sorprendidas y se sienten aludidas cuando comparan sus vestidos con los de la mujer cristiana. Se avergüenzan porque están enseñando sus carnes. La mujer cristiana con sus vestidos decentes le da excelencia, dignidad, honra y honor al cristianismo y a la iglesia y levanta la moral y trae dignidad, honra, honor, excelencia. La mujer cristiana con su velo y con sus vestiduras decentes marca una diferencia, marca una frontera entre lo moral y lo inmoral, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo puro y lo impuro. El mundo, el feminismo, el modernismo puso de moda la minifalda, el mini short, el bañador, el bikini, las transparencias, los vestidos y pantalones ajustados para destacar la silueta y el cuerpo escultural de la mujer. Puso de moda los descotes, los vestidos cortos, las camisetas que no cubren y que dejan mucho al descubierto y muchas otras inmoralidades. Pero las cristianas están o deben de estar poniendo de moda la decencia, el pudor y la modestia. Y voy a ir concluyendo este mensaje diciendo que lo que Dios ha revelado en su palabra es para que lo cumplamos. En Santiago capítulo
capítulo 1, versículo 22. Veamos lo que dice la palabra del Señor, Santiago 1, 22. Así dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Quiere decir que Dios quiere hombres y mujeres hacedores de la palabra de Dios, que sin complejos de ninguna clase, sin miedos, sin vergüenza, vivan un cristianismo según el modelo de la palabra, vistan según el modelo de la palabra. Santiago 4:17 tiene también otra enseñanza. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, omite, a ese le es pecado. Entonces, pues aquí termina esta enseñanza. Es muchísimo más lo que hay que decir sobre el velo y podíamos utilizar montones de pasajes de la Biblia para defender esto, pero creo yo que con citar 5 o 6 de los más significativos debería ser suficiente para que todos, tanto mujeres como hombres, dijeran, pues sí, tiene razón, y los padres enseñan a sus hijas y los maridos enseñan a sus esposas, y ahí estamos trabajando para mejorar el cristianismo. Esto no lo empeora, esto lo que hace es mejorar el cristianismo, darle dignidad al cristianismo, darle dignidad, honor y honra a la vestimenta de la mujer con el velo, y esto pues trae excelencia al Señor y honra a Dios y trae bendición también a las mujeres. Varias mujeres me han dado testimonio de que en cuanto se pusieron el velo y oraron con el velo, sintieron la presencia de Dios sobre sus vidas y se quebrantaron y se derramaron como la cera delante de Dios y estuvieron llorando un largo rato porque se sintieron obedientes. Y cuando una persona se siente obediente, la oración llega al reino de los cielos. Pues que Dios les bendiga muchísimo y aquí seguiremos haciendo estudio de la palabra y colgándolos en internet para que todo el mundo los pueda disfrutar. Dios les bendiga grandemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.